¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer para mí estar hoy reunido en un día tan especial. Imagínense, Día Mundial del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Es un trastorno realmente que en el tema de salud mental pues tiene implicaciones importantísimas. Y quisiera empezar pues por definir qué es precisamente por sus siglas TDAH en español, que sería el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Forma parte de un conjunto de trastornos psiquiátricos que llamamos externalizados, es decir, porque hay ciertas conductas y comportamientos que observamos en la gente que lo padece y que incluso en algunos de los casos pueden repercutir sobre la gente que está a su alrededor y por ello genéricamente se llama trastorno externalizado del neurodesarrollo, por sus siglas TDAH. De ahora en adelante me voy a referir como TDAH al trastorno pues, del que estamos hablando. De forma muy general se caracterizan porque hay ciertos síntomas sui generis, es decir, muy específicos, como sería pues, un individuo que tiene problemas en el control psicomotor. Esto a nivel motriz quiere decir que se está moviendo. Puede ser un niño que está corriendo, puede ser un adulto que mueve la pierna o está con tics o que se está rascando, etc. Además puede cursar con problemas de inatención, como coloquialmente se le llamaría, como que se le va el avión o el wifi, como que regresa y de qué estamos hablando, etc. Además tiene problemas de impulsividad. Está uno diciendo, a ver, ¿quién descubrió Cristóbal Colón? Y diría uno, espérate, no era América, era la penicilina. Ah, bueno, pero es así, como rápido y furioso. Y estas son algunas de las características que observamos. Ahora, normalmente se creía que solamente estaba presente en los niños. Esto se vio, pues que no es así. Genio y figura hasta la sepultura. En términos coloquiales decimos que quien tiene un trastorno por déficit de atención, TDAH, pues lo va a tener toda la vida, a excepción de que haya sido algo muy leve y que probablemente, pues al pasar a la adultez, el individuo haya desarrollado ciertas características compensatorias y que ya no se vería. Por ejemplo, si tengo mala memoria, pues con mi celular, pues diría, me voy a poner varias alarmas. Si se me va el avión en las citas, pues le voy a pedir a mi secretaria que me esté recordando, o si estoy moviendo todo el día, bueno, pues medio camino un poquito y me relajo y regreso a mi acción del día a día. Bien, entonces, bueno, platicaríamos quiénes son los que están capacitados para diagnosticar esto. Yo diría que aquí es cualquier gente que tiene una cercanía con la gente o la persona, sea niño, adulto, adolescente, que está padeciendo esto. Normalmente separamos los trastornos en internalizados, que serían aquellos que no vemos, por ejemplo, un niño con ansiedad, con depresión, etc., versus los externalizados como el TDAH, que cualquiera se daría cuenta, pues está mueve y mueve y mueve y no pone atención y sapea al que está al lado, bueno, pues hasta el conserje de la escuela se daría cuenta, y si es un niño, pues qué mejor hacer el diagnóstico con los profesores, con el director, evidentemente con los padres de familia, y toda esta información la vamos recopilando los especialistas en salud mental para tener un bagaje de conocimiento amplio, para que coloquialmente, si se observa la conducta en la casa, en el taller y la oficina, y etcétera, etcétera, en la iglesia, en la escuela, en el súper, bueno, pues diría uno, no es algo circunscrito a la hora de sus clases, sino más bien es generalizado. Ahora, ¿quién tendría la capacidad fina para dar por fin ese diagnóstico? Pues evidentemente profesionales del área de la salud mental. ¿Quiénes serían estos? Pues psiquiatras, neurólogos, psicólogos, neuropsicólogos y todas las áreas afines al área de la salud mental.
Así que bueno, pues en Grupo Punto de Partida nos da mucha alegría estar esta noche reunidos con ustedes hablando de este tema que en muchos de los pacientes que llegan a internarse, pues está presente. Probablemente no sea la punta del iceberg con la cual la gente vino a internarlos por ello. Puede ser que esté deprimido, con un trastorno bipolar, con consumo de sustancias, con un trastorno de la conducta alimentaria, pero abajo de la punta del iceberg es un trastorno relativamente frecuente en nuestra población ya internada. Ahora, si hablamos de población general, en términos, pues, a grosso modo, hablamos de un 5% de la gente que lo padece. Tenemos una población más o menos de 30 millones de niños en México. Se calculan, pues, que dependiendo de las estadísticas y de los investigadores, van de un 3 a un 7%. En términos generales, hablaríamos de un 5%. Entonces, hablamos de muchos niños en México y que no solamente niños, sino también adultos. Así que si hablamos en un 5% de la población, pues ya se imaginarán que tenemos más o menos como unos 7 millones de mexicanos con este TDAH por sus iniciales. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden detonar esto? Pues normalmente es un trastorno que ya viene en el chasis. Lo digo con mucho respeto, es de nacimiento ya. Hay algunos factores previos que pudieron influir, las condiciones pues previo a su nacimiento o posterior, que le llamamos técnicamente perinatales, como podría ser madres consumidoras principalmente de cigarro durante el embarazo, evidentemente el componente genético de que papá, el abuelo o alguien más padeciera este mismo trastorno, o bien la posibilidad de que algún familiar padeciera algún otro trastorno mental. Hay otras condiciones que no tienen un valor específico, como sería hipoxia neonatal, etc. Pero yo me quedaría básicamente con que es un trastorno que ya trae un pequeñito desde que nace. Ahora, puede haber factores que lo detonen, por supuesto. El estilo de crianza, es decir, cómo ponemos reglas y límites a los niños. Evidentemente hay un desgaste en los padres y que dirían, pues tuvimos 5 hijos, pero el que se ganó nuestra atención casi fue tu hermanito, etcétera, porque son muy demandantes. Son pequeñitos que tienen alteraciones conductuales o comportamentales, pues que sobresalen del resto de la población y que en función de ello a veces hay cierto cansancio en los padres. Y bueno, yo sé que cualquiera que nos escucha ahorita dirían, ¿cómo se atreve a decir que nos cansamos o nos hartamos de nuestros hijos? Bueno, siendo honesto, pues es muy desgastante y por eso es que quisiera que se conceptualice que es un trastorno mental y que por tanto requiere atención psiquiátrica, así de fácil. Ahora, los factores de riesgo pues son muchos. Conforme van pasando los años, este pequeñito puede ir cursando dependiendo del subtipo del TDAH que tengamos, es decir, tenemos un subtipo que se llama de predominio inatento, que sería aquel chiquito que se le olvidó copiar la tarea, ya borraron el pizarrón o ahora en sus iPad pues ya están en otra página y dirían, wow, y además si la niño, si se burlan de mí, de que mira, se le va el avión, ese tipo de pequeñitos pueden cursar con síntomas depresivos o ansiosos. Pero hay otros subtipos que llamamos el de predominio hiperactivo o impulsivo, que más bien estos pequeños tienen otro perfil. Muchos de ellos incluso pueden, pues, agarrar de puerquito a alguien de sus compañeros y bueno, es otro perfil. Bien, no quisiera
más que centrarme en que dependiendo de los subtipos o de las variedades que hay del TDAH, es aquellos factores que se pueden ir sumando. Hay algo interesante que va acompañado de un trastorno cuando pasa de la infancia a los primeros años de la primaria, que llamamos oposicionista desafiante. Vemos a chiquitos de 4 años o de 6 que patearon a la directora y se enfurecieron, y diría uno, wow, probablemente niños pequeños nos puede dar risa. Ya cuando ese angelito tiene 15 o 17 años, pues ya diría uno, wow, a ver qué puede ocurrir. No quisiera generalizar, pues de que todos los niños con TDAH pueden tener este tipo de conductas oposicionistas desafiantes. Es decir, se ponen al tú por tú y además, pues te desafían y se oponen, haz tal cosa, pues no lo voy a hacer, etc. Hay una subvariedad de niños que pueden cursar con esto. Y entonces vean ustedes qué tan cierto es que solamente hay en niños. Reitero, antes se tenía una teoría de los tercios. Decían, 1/3 de los niños que tienen TDAH se va a agravar. Luego otro tercio se les quitaba y otro se les mantenía. Eso, bueno, pues ya se ha visto que no tiene evidencia científica para el momento actual y sabemos que aquel pequeño con TDAH pues lo va a mantener en la adolescencia y en la adultez y hasta la senectud. Reitero, se van adquiriendo ciertas habilidades compensatorias y por eso pues sería difícil ver a un ancianito de 70 años corriendo por el tobogán y etcétera. Evidentemente se manifiesta diferente por moverse, o van al cine y no pueden estar toda la sesión sentados, sino se levantan y voy por un cafecito y por palomitas y etcétera. Pero bueno, es interesante. Y entonces, ¿cómo hacerle con estos jovenazos que van creciendo y que tienen el TDAH? Es un equipo multidisciplinario, es decir, múltiples disciplinas que se van interactuando en el diario quehacer para poder ofrecer una red de atención enorme y no tan solo centrarnos en el fármaco. Y bueno, pues para eso sería interesante hablar quizá de algunos mitos antes de tocar el tratamiento. Fíjense ustedes, por un lado dicen, los psiquiatras pues se han inventado diagnósticos y con el objetivo de recetar a los niños y que probablemente haya una compensación económica y entonces nos los inventamos. Pues eso desafortunadamente no tiene evidencia, eso es algo a nivel coloquial. El humano ha padecido estos trastornos desde hace 40,000 años, que es cuando se posiciona el Homo sapiens, y que probablemente pues no todo es negativo en el TDAH. Por ejemplo, les reto a pensar quiénes fueron aquellos que cruzaron el estrecho de Bering o aquellos primeros que salieron de África. Pues seguramente pues fueron gente con TDAH que dijeron, vámonos a ver qué hay de aquel lado. El resto de la población diría, no, ¿cómo crees? Etcétera, nos quedamos sin comida, etcétera. Y por otro lado, pues hablan que el TDAH es culpa de los papás. Yo creo que esto no tiene nada que ver, es una predisposición genética. Ojo, sabemos que los trastornos mentales no tienen un patrón autosómico dominante, es decir, no es a fuerza. Si mi abuelo tenía TDAH, mi padre, yo y también mis nietos e hijos, eso no es así. Solamente hay cierta predisposición. Por lo tanto, sería absurdo, pues, culpar a los padres, decir, no, es que ustedes no lo criaron bien. Al contrario, varias generaciones atrás había la famosa chancla, que era el metilfenidato del día, que finalmente pues a varios no nos tocaba de otra más que pues me cuadro y hasta el TDAH se iba. Finalmente es el mismo trastorno, pero ahora se le ha dado otro abordaje. Por otro lado,
pensar que el TDAH se puede curar, pues sería algo muy limitado. En realidad, pues solamente se trata, se mantiene, evidentemente con el menor número de repercusiones en la vida de un sujeto y sobre todo con un carácter preventivo. Bien, por otro lado, algo característico es, yo no lo llevo con el psiquiatra porque me lo va a enchochar y probablemente lo va a hacer adicto a los fármacos. Esto es algo falso. Los medicamentos para el TDAH no tienen potencial adictivo. Ya hay múltiples estudios, por cierto, una mexicana brillante, Nora Volkow, que es directora del NIDA en Estados Unidos, que es el Instituto para Atención de Adicciones, más otros científicos, en el cual el uso del fármaco cuando el diagnóstico está bien hecho es fundamental. Evidentemente no lo es todo y necesitamos varias intervenciones que llamamos psicosociales, es decir, la intervención de psicología individual, a veces grupal, sobre todo familiar, de cómo dar límites, estrategias a la familia y pues además involucrar a la maestra o a la gente que está conviviendo con estos pequeñitos. Ahora, por otro lado, el uso de fármacos es otro mito, pues que le vamos a transformar su personalidad porque el niño va a estar dormido. Bueno, probablemente si no lo dosifico bien, si no sé farmacología, pues probablemente se me pase de la mano. Pero ahora con los estudios, por ejemplo, de farmacogenómica que empleamos en grupo punto de partida para el TDAH, pues es mucho más fácil saber cuáles son aquellos fármacos específicos que hay que prescribir. Incluso nos sirve hasta para saber cuáles serían las dosis específicas y es una herramienta muy importante que tenemos. Ahora, por otro lado, el uso de sustancias. Fíjense que hemos hecho varios estudios ya en población mexicana comparando a aquel niño con TDAH que pasa a la adolescencia versus el que no tiene ese diagnóstico. En el grupo de TDAH tienen 5 veces más el riesgo de engancharse con el consumo de sustancias psicoactivas. Parte de la esencia del quien tiene el TDAH, pues es esta predisposición a poderse embarcar o enganchar o conocer, la búsqueda de la novedad que le llamamos algo característico en el TDAH. Bien, entonces, ¿cuál sería, hablando de tratamiento? Bueno, pues antes de eso habría que hacer una subclasificación. De cada 10 niños que tienen déficit de atención o TDAH, 7 de ellos va a ser combinado, es decir, además de inatentos, tienen hiperactividad o impulsividad. 7 de cada 10. De los que me quedan, 2 van a tener predominio. De cada 10, 2 van a tener predominio inatento. Y de cada 10, 1 va a tener predominio hiperactivo o impulsivo. Por lo tanto, esto nos permite para hacer pautas en el tipo de tratamiento psicofarmacológico, psicosocial que hay que implementar. Y entonces, ¿cuál sería el momento para iniciar el tratamiento? Pues en cuanto llegue a nosotros, y lo digo con mucho respeto y objetividad, cuando las familias se dieron cuenta que llevarlo a nadar y luego al fútbol y luego ponerlo ahí a que pinte la casa, etcétera, es insuficiente, dicen, creo que este niño algo tiene. Y reitero, no es que nos estemos inventando los diagnósticos los psiquiatras. En ese momento, bienvenido, no necesariamente a fuerza tiene que ser farmacológico. Hay algunos casos leves de TDAH que con psicoterapia o con intervenciones cognitivo-conductuales o con rehabilitación neuropsicológica les va bastante bien. Si tenemos a alguien con TDAH moderado o severo, bueno, pues ahí es imprescindible el uso de un medicamento. Ahora, ¿cómo es que abordamos
las adicciones en grupo punto de partida, fíjese que yo tengo una máxima que sería: cada vez que vemos un paciente con consumo de sustancias, pensamos en dos diagnósticos: TDAH o el TLP, es decir, el trastorno límite de la personalidad. En población consumidora prevalecen principalmente esos dos diagnósticos de manera comórbida, es decir, al mismo tiempo. No es regla general, pero es muy común que te encuentres en alguien consumidor, alguien que además tiene TDAH. A este concepto le llamamos patología dual, en el cual hablamos de la íntima relación entre la psicopatología, entiéndase TDAH, más el consumo de sustancias psicoactivas o bien de otro tipo de conductas adictivas como juego, sexo, etc. Y entonces sería importante hablar de los tipos de tratamiento que tenemos en grupo punto de partida. Pues están las intervenciones psicofarmacológicas, que podemos respaldarnos evidentemente pues en un estudio farmacogenómica para ya no estar ensayo-error y darle a la primera, incluso con la dosis. Además, desde el punto de vista médico, pues hacemos valoraciones electroencefalográficas, que es muy importante para evaluar de manera integral a nuestros pacientes. Y tenemos otro tipo de tratamientos, como sería la neuromodulación, entiéndase estimulación magnética transcraneal o de corriente directo. Hay ciertos protocolos enfocados para TDAH. Después tenemos otra herramienta sumamente valiosa, que es la psicoterapia individual. Cómo acompañar a estos niños, a estos adolescentes o a estos adultos que tienen 20 o 40 años de padecer TDAH, y que hablaría uno, bueno, pues cuáles fueron las complicaciones, y que bueno, pues hay algo interesante. ¿Qué ocurre con alguien que no se trata el TDAH? Porque lo van a enchochar y que el psiquiatra se inventó el diagnóstico. Bueno, desafortunadamente, 5 veces el riesgo de experimentar con sustancias. El otro, pues si es de predominio hiperactivo, pues probablemente vaya creciendo, embarazos a edades tempranas, probablemente sea despedido de varios trabajos, accidentes automovilísticos. Alguien con TDAH de predominio hiperactivo tiene 2 veces más riesgo de muerte prematura. Hablamos de muerte prematura cuando alguien se muere antes de los 50 años de edad. Es decir, para el mexicano promedio tenemos una esperanza de vida de 72 años hombre y 77 mujeres. Pues si te mueres antes de los 50, pues diría uno, ¿y qué tiene que ver el TDAH? Pues muchísimo. Si nos vamos a la etapa infantil, pues probablemente lo llevaron al servicio de urgencias porque se cayó en su bici, porque se fracturó un brazo, porque le metió un desarmador al enchufe de la luz, etc. La otra es, hay más riesgo de ausentismo escolar, o que lo reprueben o que los expulsen, cambios de escuela. Por otro lado, hay incluso repercusiones sobre la gente que puede convivir con ellos. Si la pareja de mamá y papá no es tan estable, se ha visto que hay hasta 3 veces más la posibilidad de que esos papás acaben divorciados por un montón de discusiones, y que ahora el niño chocó el coche, y que ahora golpeó al vecino, que ahora le descubrimos marihuana, etc. Es decir, son varias complicaciones que cuando se van haciendo adultos, pues igual probablemente el desempeño laboral o académico no sea óptimo. Entonces, repasando, dijimos para tratamiento, prescripción farmacológica, que ahorita voy a abundar más en el tema, neuromodulación, psicoterapia individual, grupal, y hay otra importantísima que sería las intervenciones familiares. Es otro de nuestros brazos articulados de grupo punto de partida, en el cual
es factor de mal pronóstico si la familia no está involucrada en el tratamiento. Es fundamental para poder crecer, ir desarrollando habilidades como padres o como hijos o esposos de la gente que tiene pues estos padecimientos. Bien, y entonces pues quisiera repasar ahora el uso de fármacos. Tenemos varios grupos. Uno de ellos es psicoestimulantes. Particularmente en México se ha empleado el metilfenidato. Hace algunas décadas las primeras compañías le llamaban Ritalin, el nombre tan famoso. Después pasaron los años, de ese mismo medicamento sacaron nuevas industrias farmacéuticas o laboratorios, nuevas presentaciones que ya no duraran poquito en sangre, sino que duraran un tiempo espaciado y le llamaron Tradea, Concerta. Después salieron otros fármacos como la lisdexanfetamina o el Vyvanse, y bueno, son grupos de psicoestimulantes que pueden venir bastante bien. Después tenemos otros subgrupos que serían los niños con TDAH que cursan además con depresión o ansiedad. Si les diéramos un psicoestimulante como el metilfenidato, probablemente se iban a poner más nervioso. Entonces le damos antidepresivos como la tomoxetina, que es un fármaco que nos viene bastante bien. Después tenemos otros fármacos que le llamamos nootrópicos o el modafinilo. Es decir, hay una extensa variedad de fármacos y que ustedes, padres de familia o esposas o hijos de alguien que padece de esto, por favor, denos la oportunidad al Grupo Punto de Partida de valorar nuevas opciones de cómo intervenir. Y si además ya está cursando con trastorno por uso de sustancias o ansiedad, depresión, trastorno bipolar, etcétera, al mismo tiempo, es decir, comórbido, pues denos la oportunidad de este abordaje multi y transdisciplinario para poderlo hacer. Bien, pues fíjense ustedes que nos van llegando varias preguntas interesantes por ahí. Les voy a poner algún ejemplo. Dice, yo tengo un hijo con TDAH y estoy desesperada, dice la señora Lupita. ¿Qué puedo hacer desde casa para ayudarle? Pues señora Lupita, básicamente lo que quisiéramos es que, gracias por habernos escuchado hoy, tener esta apertura mental de que sin un afán casi pronóstico negativo o vaticinar que su hijo va a acabar adicto, no va por ahí, sino más bien es tener la apertura para decir, algo tiene mi hijo y necesito ir a corroborar ese diagnóstico. ¿Con quién? Con los especialistas en salud mental. Después de eso, pues necesitamos implementar el tratamiento, darle continuidad, y lo que necesitamos de ustedes que se eduque en salud mental. A este proceso le llamamos psicoeducación, y que esté al tanto acompañando a su hijo o a su familiar, pues para que en el momento que se requiera algo más, estar usted ahí siempre presente. Por otro lado, nos hacen alguna pregunta. ¿El TDAH puede estar asociado a conductas peligrosas? Fíjense que sí, pues ya habíamos hablado la muerte prematura, que eso está pues, complicadísimo, morirse antes de lo que nos tocaría, porque nos exponemos innecesariamente, bueno, es un factor a considerar. Y la otra es que si no te mueres, pues la calidad de vida, porque si te automedicaste y tenías TDAH y con un poco de cocaína te superconcentraste, bueno, pues quizá después quitártelo va a ser un tanto complicado. O bien si tenías predominio hiperactivo y aprendiste que con alcohol o con marihuana te sentías regulado y tranquilo, pues va a ser un tanto complicado, porque la calidad de vida se nos va pues cada vez agudizando. Ahora hay que tratar el TDAH, pero también el problema de adicción, o quizá tuve tal problema de accidente. Es decir, no quisiera magnificar, pero tampoco minimizar. Y entonces Aristóteles tenía una
conceptualización maravillosa de la mesura. Fíjense ustedes que decía, la mesura es el punto perfecto entre dos extremos imperfectos. No quiere decir que me quede a la mitad, sino a veces me toca tipo péndulo hacia un lado y a veces hacia el otro. Eso es salud mental y creo que eso es lo que necesitan nuestros familiares que padecen con algún trastorno mental, pues estar ahí para acompañarlo y oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿O qué onda contigo? ¿Ya vas con tu séptimo trabajo en este año? ¿Qué está ocurriendo? Ahora, fíjense aquí, interesante, la maestra López nos dice, ¿cómo puedo diferenciar entre comportamientos normales de la infancia y síntomas del TDAH? Vuelvo a lo mismo, no irnos al extremo de que se mueve el chamaco, tiene TDAH, eso no va por ahí. Tiene que ser los tres grandes parámetros que empleamos en salud mental para saber dónde está la línea divisoria. 1, provocar malestar a sí mismo o a la gente que convive con ellos. Les pongo el ejemplo, hay niños que a veces vienen a consulta y se descuida uno y tiraron la computadora, pues por encimitas, no hay problema señora, pero chamaco, ¿cómo hiciste eso? Probablemente a la maestra pues también diría, oye, ¿qué ocurre con este niño? Tiró las macetas o sapeó al otro vecino y le jaló las trenzas a la compañerita, etc. Ese es un parámetro. Y además se afecta finalmente al niño porque lo acaban expulsando o dobles tareas o tipo Bart Simpson a escribir de que ya no voy a volver a tirar macetas y etcétera. Bueno, segundo criterio, pérdida de la funcionalidad en las diversas áreas de la vida. Parafraseando, en la casa, en el taller y la oficina, decir, hijo, ya llegó Juanito, tremendo. Y entonces ya como que empieza a tener problemas y está medio complicada la situación y ya no pudo hacer la tarea, pero en su clase de karate le dio varios apes a otro compañero y a la hora de estacionarse pues se adelantó al papá y ya le dio un golpe y etcétera. Y tercer parámetro, estar desadaptado a lo que se esperaría a nivel familiar, social, pues de un niño pues con un coeficiente intelectual normal, promedio, y que probablemente por estas conductas tan disruptivas, y por eso le llamamos externalizado, es decir, porque salpica, a diferencia de quien está deprimidito o ansioso, pues no salpica, como que se come esto, y por eso llamamos al TDAH un trastorno externalizado pues del neurodesarrollo, porque a nivel conductual o comportamental salpica a los demás. Bien, continuamos, ya casi vamos a acabar, hay un montón. ¿Hay alguna investigación reciente que relacione el abuso de sustancia con el TDAH? Sí, desde hace como 40 años hay miles, sin exagerar lo digo, de estudios que reportan esta asociación. A mí me tocó hacer uno hace algunos años en el Instituto Nacional de Psiquiatría. 5 veces más encontramos el riesgo relativo de que un chamaco con TDAH al pasar a la adolescencia se pudiera enganchar. No quiere decir que se vuelva adicto, pero sí que busque y que consuma estas sustancias. Bien, tenemos otra, son muchísimas. ¿Qué les parece? Y con esta ya íbamos concluyendo. Ponen, yo tengo una hija con TDAH que abusa de drogas fuertes. ¿Por qué es esto y cómo le ayudo? Bueno, desafortunadamente el principio de la automedicación que empleamos en adictología bajo este concepto de patología dual, entiéndase, consumo de sustancias más patologías mentales, en particular el TDAH. Bueno, pues ¿qué es lo que está ocurriendo? Que aparentemente el sujeto se automedica, es decir, no es que diga a ver cuál voy a elegir, casi va probando y dice la mía es esta, y entonces al engancharse con esto pues hace que se instale la patología dual. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues acudiendo a gente especializada en esta área, y yo creo que podemos hacer muchísimo. Bien, pues yo quisiera celebrar este día con todos ustedes, esta noche maravillosa,
que tengamos en mente el trastorno por déficit de atención. Es un problema que puede ser manejado si se diagnostica de manera oportuna. Y además tenemos la fortuna de que ya existen tratamientos, no necesariamente solo farmacológicos. Hablamos de estimulación magnética, de psicoterapia, intervenciones psicoeducativas, etc. Y que si podemos controlarlo a tiempo, pues la calidad de vida de nuestros familiares va a ser completamente normal como cualquier otra persona sin este padecimiento. Por lo tanto, quisiera reiterar que a nombre de todos mis compañeros de Grupo Punto de Partida, pues a través de sus disciplinas en psicología, neurofisiología, psiquiatría, medicina, enfermería y todo el resto de compañeros que están aquí trabajando, nos den esta oportunidad de poder auxiliarles. Y bien, pues no me resta más que agradecer nuevamente su gentileza, que tengan muy buenas noches y gracias a todos ustedes.